No sé si usted lo cree, yo lo creo. Lo tenemos, capítulo 11, versículo número 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Tenga la bondad de tomar su asiento. Aunque voy a entrar de lleno al tema, hay algo que me impacta. Los discípulos habían oído la forma que Jesús oraba, pero hasta este momento ellos no habían aprendido. Porque hay tres formas de orar. Una forma es cuando se ora en voz alta. ¿Se recuerda cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Su oración era tan ferviente, tan fuerte, que lo relatan los demás evangelistas, la mayoría. Porque cuando Jesús oraba, Él le dijo a sus discípulos: vengan, acompáñenme a orar. Porque su alma estaba angustiada. Pues Él sabía que tenía que llegar un momento en donde Él iba a ser entregado e iba a padecer. Ya lo conocía, lo que se avecinaba. Pero le pide ayuda a sus discípulos. Para ese tiempo Jesús ya les había enseñado a orar. O sea, no hay excusa. Pero ellos habían oído de Jesús cómo Él oraba. Y en el Getsemaní Él levantó la voz. Cuando iba a resucitar a Lázaro, Él oró y dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, alzando la voz. En San Juan capítulo 6, cuando multiplicó los peces y los panes, también dio gracias y se dio la multiplicación. Esa es una manera de orar en voz alta, que se escuche. Otra manera de orar es cuando nosotros nos metemos en nuestro aposento, que dijo el Señor que si alguno ora, métanse en su aposento ahí y ore al Señor en lo secreto, que vuestro Padre que está en los cielos, a quien oramos en secreto, entonces Él nos puede recompensar en público. Y yo descubrí que hay una oración en la cual muchas veces estamos orando y no estamos abriendo la boca, sino que no estamos alzando la voz, ni estamos orando en voz baja, sino que estamos en nuestra mente. Por eso dice un versículo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque con el pensamiento, en el pensamiento podemos glorificar también al Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, si desglosamos el capítulo 11, es un capítulo muy extenso. Pero vamos a tratar la forma de ir un poco rápido. La Biblia registra, o el apóstol Pablo habla más de 41 veces de la oración. Jesús habla 25 veces acerca de la necesidad de orar. Hay 650 oraciones registradas en la Biblia. 450 oraciones que Dios ha respondido. Bueno, la primera oración se registra en Génesis capítulo 4, versículo 26. En los primeros diálogos que se dieron, tal vez no oraciones, pero muchos creen que dentro de esos diálogos era una comunión entre Dios y el hombre, y la oración es la comunión entre Dios y el hombre, un diálogo. Lo registra también Génesis capítulo 3, verso 8 al 13. Entonces, la oración, ¿qué es la oración? La oración es un ejercicio espiritual. La oración es un ejercicio espiritual. ¿Qué entiende por la palabra ejercicio, hermano Manuel?
Dice ejercicio, una forma de hablar con Dios. ¿Qué entendemos por ejercicio? Practicarlo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien va a competir en una maratón o un atleta, la Biblia habla de eso. No me voy a salir de la Biblia. Porque Pablo dice, a la verdad, muchos corren en un estadio por obtener un premio. Y dice que corramos nosotros la carrera que tenemos por delante. Entonces se requiere una condición física. Dice la Escritura, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia para que corramos legítimamente la carrera de la fe. De cuando Pablo miró al Espíritu Santo como él, permite que Pablo, con el conocimiento que tenía de los Juegos de Atenas, pudiera traerlo a la iglesia, porque él había sido testigo ocular de cómo las personas corrían y uno se llevaba el premio. Y el Espíritu Santo lo inspira y dice, nosotros debemos de ser de esos, de los que corremos para que nos llevemos el galardón. Cuando decimos que la oración es un ejercicio espiritual, me refiero al hecho de que cuando uno comienza en el Señor, uno comienza orando poco. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pero cuando me refiero a un ejercicio espiritual, es como el ejercicio físico. Usted comienza a correr media milla, luego 1 milla, 2 millas, 3, 4, 5, se vuelve un atleta. Entonces hay personas que comienzan orando 20 minutos, media hora, pero no se limitan, siguen orando más. Hay personas que 2 o 3 o 4 o 5, y hay personas que pasaron mucho tiempo de rodillas. ¿De qué tipo de personas somos nosotros los creyentes? ¿Cuánto nosotros oramos o hablamos con Dios? Ese es algo que usted mismo puede responder. Prepárese porque le voy a preguntar. Entonces la oración es un ejercicio espiritual a través del cual un creyente establece contacto directo con Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. Y cuando leemos su palabra, la Biblia, Él habla con nosotros. Entonces, eso es lo mejor. Hablemos nosotros con Dios y luego dejemos que Dios hable con nosotros a través de la Escritura. Consejo: no sea de aquellas personas que dicen, aquí donde abra la palabra de Dios es donde Dios quiere hablarme. No, usted tiene que ser una persona ordenada en la manera de leer la Biblia. Amén. Es su palabra. San Juan 5:39 dijo el Señor, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas os parece que está la vida eterna. Amén. Entonces la oración, hermanos, es importante que nos demos cuenta que es un ejercicio espiritual. La oración es posible sobre la base del parentesco que el creyente ha recibido como hijo de Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia? Si usted va a Romanos conmigo, vaya a Romanos, si tiene Biblia, capítulo 8. Acuérdese esa palabra, parentesco. 8, versículo número 15. El Espíritu mismo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué quiere decir? Abba Padre quiere decir Padre mío. Entonces, ¿cómo dice la palabra de Dios? No hemos recibido un espíritu de... hemos recibido el espíritu de adopción. La oración es posible a través del parentesco que tenemos. ¿Cuál parentesco? Que hemos sido tomados o adoptados. Recuerde
Cuando dice la palabra el unigénito Hijo de Dios, esa palabra unigénito es compuesto, que quiere decir único en su género, unigénito, único en su género. Y en San Juan 1, versículo 10 al 12 dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a aquellos que le reciben le dio el poder, eso quiere decir potestad, de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que hemos recibido, nosotros hemos sido tomados en adopción. Y como Cristo es heredero de todo, la palabra dice que nosotros en Cristo hemos venido a ser coherederos con Él. De todo lo que existe, de todo lo que hay. Somos coherederos. No sé si se alegra usted. A lo mejor nunca van a recibir alguna herencia. Porque los padres cuando se mueren, el esposo, el cónyuge, etcétera, muchas veces lo que quedan son deudas. ¿O no, pastor? Lastimosamente, nadie se prepara. Muchos no se preparan ni para la muerte. Y cuando las personas fallecen, es una deuda la que dejan. Tal vez nunca recibe una herencia, pero recuerde que en Cristo Jesús nosotros tenemos herencia. Amén. ¿Se alegra usted por eso? La mejor vida no es esta. La mejor vida es la que viene. Y en esta es que tenemos que preparar. ¿Estamos de acuerdo? Para heredar la venidera. Entonces, la palabra del Señor nos dice que tenemos un parentesco. Cuando nosotros oímos el evangelio de vuestra salvación, Efesios 1, 12 y 13, dice: y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con las arras del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos en un arrepentimiento, el Espíritu Santo nos sella, le pertenecemos a Él, y como la sangre de Cristo a nosotros nos limpia, entonces quita la pared o la división que había entre Dios y nosotros. Entonces, a través de la sangre de Cristo, el perdón que Dios nos da, ahora dice el escritor a los hebreos, podemos entrar a través de la oración al lugar santísimo. Amén. Por eso cuando usted ora, puede decir con toda alegría y orgullo: Padre mío. Amén. 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 Padre mío. O Padre Santo. O sea, eso es. Usted no le va a llamar padre a alguien que no es su papá. Pero cuando entendemos eso de la oración, eso es maravilloso. Si usted observa, cuando Jesús oraba, Él hacía a su Padre muy singular. ¿Sabe qué es singular? Muy de Él. Mi Padre a mí me ama porque yo hago todo lo que a Él le agrada. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me obedecerían a mí. Porque yo hago las obras de mi Padre que me envió. Esta es la voluntad de mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, porque era el Padre de Jesús, mi Padre, con mucho derecho, con mucha propiedad, mucho singularismo. Pero cuando les va a enseñar a orar a los discípulos, les dice: cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Porque ahora no es solo Padre mío, ahora es Padre de ustedes también. Amén. De la manera que yo he orado, ustedes pueden orar y le pueden pedir. Pero observe algo, que aunque no lo toquemos, Juan, a pesar que era un hombre con una vida más rígida, más tosca, más dura, más de desierto, más, él había enseñado a los discípulos que él tenía a orar. Y los discípulos de Jesús habían observado que los discípulos de Juan oraban, y por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque Juan le ha enseñado a sus discípulos y nosotros no hemos aprendido. Nosotros tenemos muchos años y muchas veces no hemos aprendido a orar. Les dije que había un registro de 650 oraciones, pero solamente 450 respondidas. ¿Por qué? Porque debemos de entender que hay un orden en la oración. La oración de manera general es hecha al Padre. Hay un orden en la oración. Es hecha al Padre. Tal vez no podamos leer, pero aquí estamos en Lucas capítulo 11, versículo 2, lo que hemos leído. En San Juan 15, 16, si usted quiere tomar nota, es dirigida la oración al Padre. En San Juan 16, 23,
Cuando nosotros oramos al Padre y tiene que ser en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿están conmigo? Lo recibiréis. Solo hay un hermano que está contestando. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Entonces la fórmula para orar es al Padre en el nombre de su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Cuando oremos no hagamos repeticiones, porque oramos como una liturgia. Lo hacemos mecánico. Cuando nos levantamos, oramos, bostezamos y vamos a ir al trabajo, venimos del trabajo, vamos a ver, es algo mecánico. No va implícito las emociones, los sentimientos. No hemos entendido que la oración es un momento en donde vamos a entrar a la presencia de nuestro Dios para hablar con Él, para depositar cargas, para poner peticiones o para recibir respuestas. Si la oración es dirigida al Padre en el poder del Espíritu Santo, pero vamos a pedir en el nombre de su Hijo, aquí lo registra la Biblia. Yo sé que hay oraciones que han sido hechas directamente al Hijo. En el caso de Hechos 7:58, cuando oraba Esteban, eran oraciones dirigidas a Jesucristo. O Apocalipsis 22:20. O el que le ora al Espíritu Santo. Para poder recibir respuesta a las oraciones es necesario cubrir al menos la siguiente requisito. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos peticiones que aún Dios no nos ha respondido? ¿Será que no nos ha escuchado? No, hoy vamos a ver algo importante. Para poder recibir respuesta a la oración, es necesario cubrir al menos los siguientes requisitos. Número 1. ¿Alguien puede opinar aquí? ¿Qué se necesita tener para poder recibir? ¿Quién dijo fe? Amén. En primer lugar, la persona tiene que tener fe. Oye, tener espíritu, la sea para gloria a Dios. Tiene que tener fe. ¿Ha leído usted lo que dice Hebreos 11:6? Creo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe de acercarse con fe, creyendo que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted no cree, usted no va a recibir. Si usted no cree, no va a recibir. Por eso hubo un hombre que le dijo, ¿alguien se acuerda de esa historia? Ayuda a mi incredulidad. O sea, yo creo, pero ayúdame. O sea, soy duro para creer, en otras palabras. Creo, pero no creo. Decir que era incrédulo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué más incrédulo que Tomás? Tener fe. Muy bien, hermano. ¿Qué más se necesita para poder recibir respuesta en oración? Saber pedir. ¿Es verdad? Dice la palabra del Señor que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Saber pedir. Y eso es estar en la voluntad de Dios. Cuando dijimos tener fe, ahí dice Marcos 11:24, los que anotan, y Hebreos 11:6, el versículo que les decía, Santiago 1:5-7. Estar en la voluntad de Dios, primera de Juan 5:14. Está en la voluntad que si pedimos cualquier cosa, Él nos oye. Él nos oye. Entonces, primero tener fe, estar en la voluntad de Dios. Algo más, hermanos.
para que Dios pueda respondernos. Ya llevamos dos: tener fe, pedir conforme a su voluntad, pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Correcto, esa es la manera que dijimos, como la fórmula de la oración al Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Pero hay un punto muy importante. ¿Saben por qué no contestan casi ustedes? Porque nunca he dado en esta dinámica, pastor, dar la opción que pudieran opinar. Pero sé que ustedes saben mucho. Tercer lugar, hermanos, tener una vida pura. ¿Alguien de ustedes tiene la Biblia abierta, hermano Samuel? Salmo 66, 18, cuando decimos tener una vida pura. Proverbios 28, 9, para el que va a anotar. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Entonces estamos hablando de tener una vida pura, un corazón limpio. Hay un salmo que dice: ¿quién subirá al monte de Dios si no el limpio de manos y el puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese, hermano, eso es muy importante, tener una vida pura. Todos nosotros estamos como Lot, en medio de un mundo como Sodoma y Gomorra, donde el pecado se mueve. Usted va a una tienda, usted va al mall, usted va a la gran plaza, usted enciende el televisor, usted va a su trabajo, en todas partes estamos plagados, pero no podemos salir de este sistema, pero podemos ser diferentes. Podemos guardarnos para el Señor. ¿Lo creen? Entonces, entre más tengamos una vida pura, más agradable vamos a hacer al Señor, y el Señor nos va a responder. Y tenemos que, dijimos, orar con fervor en el Espíritu. Y hay algo muy importante: la perseverancia. Hay oraciones que necesitan que nosotros perseveremos en ellas. Lucas 18, ahí está el ejemplo, creo, de la viuda y el juez injusto. Hazme justicia. ¿Alguien se acuerda de esa porción? Hazme justicia. Y las características o cualidades de ese juez injusto, ¿cuáles eran? ¿Alguien se acuerda? No creía en Dios. No tenía temor de Dios. 1, 2. No respetaba a los hombres. Tenemos que leer más esa Biblia. Dijo: yo no temo a Dios, ni tengo temor, y ni respeto a los hombres. Pero esta viuda me es molesta todos los días. Hazme justicia, hazme justicia. Entonces el Señor responde en esa parábola: ¿acaso Dios se tardará en responder a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Ciertamente que no, le va a responder. Pero muchas veces nosotros tocamos la puerta solo en las necesidades. Lo que yo he notado en el cristianismo es lo siguiente: que a nosotros nos cuesta tener una vida devocional con Dios. Muchos somos cristianos de nombre, de tradición o por herencia, porque mi mamá o mi papá me crió en el evangelio, porque así nací. Entonces, pero no tenemos en sí una relación con Dios. Por eso es que hay personas que los domingos vienen a la iglesia como que fuera una gasolinera, a llenar el tanque para toda la semana, y cuando ya se va acabando la vida espiritual, vuelven a llegar el domingo para volver a llenar el tanque. No es así. En la iglesia, cuando nosotros vengamos, que decía el salmo con el que yo inicié, decía: entremos por sus puertas con acción de gracia. En mi casa yo tengo tiempo para hablar con Dios, para orar, y estoy esperando el domingo. Pero el domingo yo no lo estoy esperando para ir a pedir, yo el domingo lo estoy esperando para ir y a dar al Señor mi alabanza, mi gratitud. Amén. Eso se hace. Entonces, perseverar. Dice que una gota constante sobre la roca, ¿qué es lo que hace?
quiebra. Dicen que esa era una forma de tortura en los tiempos antiguos. Y si nosotros seguimos en lo mismo pidiendo, Señor, y examinando nuestra vida, mirando y cuidando que la relación entre usted y Dios esté bien, y pedimos, Señor, aquí nuevamente, una vez más, como la viuda, una vez más, entonces la oración suya, el Señor la va a escuchar y la va a responder. Llega un grado, escuche bien esto, preste atención, llega un momento en donde el ser humano, el creyente, el cristiano, es conocido no solamente en el cielo, sino hasta en el infierno. Y cuando el creyente ora, inmediatamente, como que no es que haya un misterio. Yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Como la oración, según Apocalipsis, sube como un incienso. Se recuerdan que en uno de los 7 juicios, creo que de las 7 copas, dice que el Señor va a derramar la copa, que son el incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Entonces, son las oraciones que han llegado a la presencia del Señor. Y esas oraciones del Señor es una copa que va a derramar en el tiempo de los juicios. Pero lo que quiero llegar, que muchas veces yo le he mencionado, es que el Señor le dijo, el ángel le dijo a Daniel, Daniel, muy amado eres. Y quiero decirte que desde el primer momento que te dispusiste a buscar a Dios, me fue dada la orden de traerte la respuesta. ¿Cuántos están conmigo? Ahí está en Daniel capítulo 9 o capítulo 10. Cuando Daniel estaba pidiéndole a Dios acerca del futuro que iba a pasar con su pueblo, y en el momento, pero el ángel le dice, eres muy amado. Muchas veces nosotros no queremos venir a la iglesia porque los hermanos no nos aman, porque nos miran mal. Aquí en la congregación suya no pasa eso, hermano. No, es ahí son selectivos, tienen preferencia, ellos son así, estos se llevan con estos se juntan, comen aquí, hacen esto, ahí somos ignorados, vámonos porque no hay amor. En la iglesia nunca andamos buscando amor. En la iglesia nosotros vamos y entregamos el amor que Dios nos ha dado. Amén. Entonces le dijeron a Daniel, muy amado eres. Le pregunto a usted, ¿cómo se considera usted? ¿Amado en el cielo? ¿O ni siquiera lo conoce? Allá una voz extraña, el tiempo se oye en el cielo con gritos y lágrimas. ¿Y quién será? ¿Es una nueva creyente? No, es un hermano que tiene años, pero que hasta ahora se atrevió a pedir. Entonces, cuando se ora con perseverancia. Con perseverancia. Miremos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús oraba ¿en dónde, hermano? En Samaria, ese hermano. ¿Cuáles eran los lugares donde Jesús iba a orar? Los montes. ¿A qué hora oraba Jesús? Antes que saliera el sol. El Señor nos dio ejemplo. Pero es que orar cuesta, hermano. Donde son los enemigos del creyente que fueran los más amados es la oración y el ayuno. Pero es lo que menos la iglesia practica. Por eso es que dentro de las congregaciones ya no se dan milagros, no se dan prodigios, no hay manifestaciones preciosas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están ausentes, hermano. Entonces la oración debe de ser con perseverancia y orar específicamente por lo que se necesita. Pero a veces nosotros utilizamos el cielo como un supermercado. Hacemos una lista y oramos, Señor, por esto. Pedimos tanto. Y de ahí está pensando en qué no ha pedido y vuelve a pedir. Uno ora específicamente por lo que más, por la prioridad. Amén.
Imagínense que Josué, cuando hace para mí es una oración, él bien hubiera podido haber dicho otras palabras, y en la desesperación, ¿qué es lo que hace? Era un hombre que en el tiempo antiguo que él había conocido de la vida de Moisés, de un gran profeta. Pero este hombre, ¿cómo le oía a Dios? Que le dice: sol, detente, y tu luna. ¿Y qué sucedió? Se detuvo hasta que Dios le entregó la vida. Josué se murió sin darse cuenta el poder que tuvieron sus palabras. Porque para nosotros es normal que el sol sale, que la luna se oculta y que luego la luna sale y el sol se oculta. No, la luna y el sol están ahí mismo. La tierra que ve en un orden rotativo, va girando. ¿Me doy a entender? Amén. Y un día les expliqué que cuando este hombre creyó, porque él creyó, ¿qué cree que se detuvo? ¿El sol o la luna? No, ellos ya están detenidos. De ver, nunca le queda uno. Averigüe a cuántos kilómetros por hora gira la tierra. Y cuando se dé cuenta o investigue cuántos kilómetros en su orden rotativo está girando la tierra, y cuando esa palabra que Josué habla y suelta creyendo en fe, algo sucedió. Lo que Dios detiene es el orden rotativo. Lo que Dios hace es detener la tierra, el sol y la luna no, ya están detenidos. Lo que quiero decirles es que la oración tiene poder. Amén. Y nosotros tenemos en nuestras manos la herramienta más efectiva. Pero ¿por qué cuando tenemos necesidades vamos donde nuestro hermano, corremos donde nuestro amigo? Vamos, eso es lo que explicaba el hermano. Y me agradó la palabra porque es de mis pasajes preferidos. ¿Qué hizo David cuando le habían robado sus hijos, sus mujeres y todo? Agarró los 400 hombres que tenía y se fue tras de los demás a buscar y a recuperar. No, él dijo, allá andaba entre ellos un profeta. Como era David, siempre andaban profetas. Y allá andaba el profeta Abiatar y le dijo: tráeme, el Urim, voy a consultar al Señor, voy a consultar a Jehová, ¿qué voy a hacer? En la desesperación, él consultó a Dios. Eso quiere decir que oró. Y cuando oró le dijo: Señor, ¿qué hago? Los persigo, me detengo. Y que el pueblo lo quería apedrear. El pueblo estaba hablando de apedrear a David, de matarlo. Y le dijo el Señor: síguelo. Esperó, como decimos, luz verde. Allá había un cliente que tenía 3 días de haberse quedado en el camino. Pero ese estaba enfermo. A ese lo había dejado su amo, el ejército, lo habían abandonado y a punto de morir se lo encontraron. Es que Dios todo lo tiene preparado. Agarraron a este egipcio y le dijeron qué pasó, le dieron de comer, le devolvieron a través de un caldo lo que le dieron y lo devolvieron a la vida. Y luego le dijo: cuéntanos qué pasó. Oh, mi amo me abandonó porque estaba enfermo para que muriera. Y nosotros veníamos de sitiar, no sé si veníamos de quemar, de prender y de tomar a los cautivos de la familia. Pero ¿sabe qué hizo David? Consultó al Señor, oró. Por eso cuando usted lee los salmos, ¿qué dices? De madrugada te buscaré. Señor, no tardes en responder. Tenemos la herramienta más grande. No corra a su hermano, al amigo, a nadie. Primero es a Dios. Nosotros somos tan débiles espiritualmente que cuando ya la enfermedad nos agobia, primero vamos al hospital y luego pedimos oración. Hay hermanos y hermanas que me llaman, pero cuando ya están en el hospital, no, primero es oración. Y si la voluntad de Dios es que vaya usted al hospital, es porque el Señor a través de la ciencia médica se puede glorificar. Amén.
Existen diversas clases de respuesta que usted puede recibir al orarle al Señor. Número uno, cuando no hay respuesta, Santiago 4:3, usted va a decir, ¿qué pasa aquí? No hay respuesta de nada. Número dos, una respuesta inmediata, Isaías 65:24. Respuestas que se retrasan como la de Job. O una respuesta diferente a la que usted pidió. Segunda de Corintios 12:7. Recuerde, Dios es perfecto. Repito, posiblemente hayan unas respuestas que no lleguen. Y si no llega, le pregunta al Señor en el cielo. Algo ha pasado. Santiago 4:13. Respuesta inmediata, no más clama y viene la respuesta. Respuestas que se retrasan. Y hay una respuesta diferente a la que usted está pidiendo. Según de Corintios 12:7-9. ¿Qué es lo que sucede en este último caso? ¿Alguien se acuerda de Pablo? Tenía un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Es algo que le molesta. Él estaba enfermo. ¿Alguien sabe cuál era la enfermedad de Pablo? Nadie. Pues ni yo tampoco, porque yo puedo asumir por unas palabras que le escriben a unos hermanos que posiblemente era un problema de la vista. Otros dicen que era otro problema, porque dicen, mira con cuán grandes letras os escribo. Que el amor de Dios era tan grande que si hubiese sido posible, le hubieran dado hasta sus propios ojos. No sabemos cuál era la enfermedad de Pablo, o sea que estaba perdiendo la vista, algún problema, no sabemos. Sin embargo, hay unos expertos en estas cuestiones que pueden vertir sus opiniones. Lo cierto es que le decía al Señor que lo sanara, y que le respondió el Señor. ¿Cuántas veces había pedido Pablo? ¿Cuántas? 3. Y cuando Pablo dice, le he pedido 3 veces, quiere decir que su oración era de poder. ¿Y que le había respondido el Señor? En otras palabras, se lo voy a decir una versión moderna. Pablo, no me pidas más. Que mi gracia te baste. Porque ahí dice, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que dijo Pablo, entonces me voy a gloriar. Porque este aguijón me fue puesto para que no se vaya a vanagloriar y se pueda perder. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios no es malo. Pablo oraba por los enfermos y se sanaba. Se cayó un joven llamado como Eutico de una ventana. Oró por él y lo resucitó. Oraba por el enfermo y se sanaba, y él mismo estaba enfermo. Dentro del cristianismo hay muchos siervos de Dios que oran por muchos, que reciben sanidad, y él está enfermo. Pero a Dios le place así. Así es que la oración es un ejercicio en el que el cristiano debe poner especial empeño, pues de ella dependerá en una buena medida su fortaleza espiritual. Amén. No seamos creyentes de nombre, seamos creyentes con convicciones. Usted va a perseverar en el camino del Señor dependiendo su vida espiritual. Amén. Voy a concluir. Tengo 10 minutos para darles opinión. ¿Qué pasaría si nuestro cuerpo lo descuidamos, no lo alimentamos? Nos enfermamos. ¿Qué pasa cuando no alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu? Se fortalece. Si lo alimentamos, se fortalece. Pero ¿cuánto come de la palabra de Dios? Porque el Señor dijo que la palabra es pan. ¿Amén? Nosotros andamos la Biblia, pero la Biblia muchas veces la andamos como una identificación. Decimos,
Esta es nuestra identificación, que somos creyentes. Pero si este libro nos es quitado, no tenemos nada de la palabra de Dios en nuestra mente ni en nuestros corazones. Así es. Por eso es que antes en las iglesias pasaban y recitaban versículos bíblicos. Hermanos que desfilaban y hermanas que desfilaban, jóvenes y niños que pasaban, daban y vertían versículos bíblicos, y la iglesia conocía versículos. El pastor predicaba y dejaba el versículo a la mitad, y la iglesia respondía y continuaba el otro versículo. Pero estamos tan carentes porque estamos tan afanados, estamos tan ocupados que no podemos hablar con Dios. Y no hemos desarrollado ese hábito de orar. Cuando no oramos, es muy difícil que nos mantengamos en pie. Termino con esto. Cuando empezábamos el año les dije, hermanos, contémonos y mirémonos cuántos estamos. Porque les aseguro que esta cantidad de personas que estamos, no vamos a terminar el año. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y el pastor conoce a la gente que ora, que no ora, el que está media, el que está un poquito encendido, el que no mucho, y oramos para que Dios a todos nos pueda motivar o inducir a orar. ¿Qué entendimos de la oración? ¿Qué es la oración? Del Antiguo Testamento, ¿alguien se acuerda de aquí de alguna oración del Antiguo Testamento que algún hombre o una mujer hubiese hecho? Ana, hermana, el esposo del pastor. No diga, estoy diciendo esto porque no, es como el esposo del pastor sabe. ¿Quién más? Esther. Ayunó, ¿se acuerdan? Saquen los héroes que usted conoce, que oraron, que pidieron y que recibieron. Si hay más de 800 oraciones y no nos acordamos. Mande. El silencio indica una falta de conocimiento. Y tenemos que volver al conocimiento. Por eso usted siempre traiga dónde escribir, dónde anotar, para que usted pueda aprender. Hoy aprendimos cómo empezar y cómo hacer o cómo orar al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Hoy aprendimos que la oración es un ejercicio espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué es un ejercicio espiritual la oración? ¿Se recuerda, hermano David? ¿Por qué es un ejercicio? Porque lo practicamos. Es un ejercicio porque yo comienzo 15 minutos, media hora, una hora y luego más. Pregunta: ¿cuántas veces al día debo orar? Sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué debo de hacer para que Dios me responda? Hermano Manuel. No dejar de orar. Dice no dejar de orar. ¿Se recuerda que les dije como 6, 5? Tercera. Tener fe. Tener fe. Saber pedir. Saber pedir. Pedir por la sangre de Jesús a través del Espíritu Santo. Pedir a través de Cristo. Ahí pedimos. Tener una vida Tener una vida pura. Amén. Amén. Eso es la oración. ¿Por qué no la practicamos? Amén. Oremos, démosle gracias al Señor y digámosle: Señor, ayúdame a desarrollar mi oración, a crecer en oración. ¿Se acuerdan que el domingo yo se los compartí, hermanos? Yo creía, hermano pastor, que para que los enfermos se sanaran, echar fuera demonios,
ocurrieran milagros, traer un avivamiento, se debía de orar 3 horas al día. Eso lo pensaba yo. 4 horas al día. Ayunar 2 o 3 días a la semana. Y eso lo dijo alguien allí. Te doy gracias que no soy como este pecador. Yo doy 2 diezmos de todo. Ayuno 2 veces por semana. ¿Se acuerdan? Y yo decía, ¿qué es lo que...? Y le comentaba, empezaba a investigar. A mí me interesa de avivamiento, un despertar, que la gente venga, que haya milagros, que haya de todo, que sea una iglesia despierte, que ocurra algo. Pero alguien dijo, si usted ora 2, 3 horas o 4 horas, entonces usted se va a sentir como, o va a hacer sentir a Dios que tiene que actuar por el tiempo que usted ha buscado. Y usted va a creer que es por esas 3, 4 horas que usted ha orado que Dios está en la obligación de responder. ¿Me doy a entender? Dios no está en la obligación de responder porque usted ora 3, 4 o 5 o 6 horas. Porque decía, si usted ora 6 horas no es ni la mitad de las 24. Entonces un día, no sé ni por qué ni cómo, investigue. Tal vez no sea una persona que a usted le pueda agradar, pero escuché a una persona que ni en mi mente pensó, en mi corazón escuchar. Y cuando Dios nos quiere hablar, usa hasta a las piedras, pero utilizó una sierva. Y dijo esta sierva de Dios, si usted piensa que por 2 o 3 horas o 4, que eso pensaba yo, Dios está en la obligación de responder, y usted está equivocado. Usted tiene que estar en sintonía con Dios las 24 horas del día. Y cuando usted esté en sintonía con Dios, ahí entonces los milagros y todo lo va a seguir. Eso lo dijo una mujer que murió aproximadamente en 1970. Se llamaba Katherine Kuhlman, una mujer muy conocida aquí en Estados Unidos. Una mujer de grandes avivamientos, de grandes campañas, padre de muchos pastores en la fe. Una mujer que le siguieron los milagros, que nunca en mi mente pensé yo escucharla a ella. Y ahí Dios utilizó ese mensaje para hacerme entender que a medida usted esté orando y en presencia del Señor, entonces los milagros van a seguir a todo aquel que le busca. Amén y amén. Bien, pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor. Hay una alabanza que quiero cantar antes de terminar. Si usted se la sabe, cante conmigo. Dice esa alabanza: el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, la fuerza del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. La fuerza del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Gracias, Señor, a ti la gloria, Padre. A ti la gloria, Señor. A ti la alabanza y la oración. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. A usted la alabanza y la adoración, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Gracias por nuestro amado pastor que está en medio de nosotros, Dios mío. Bendecimos su nombre, Padre. Amén
Y amén. Quiero dejar a nuestro hermano pastor que nos dé unas palabras. Ayer me cedió el tiempo para saludar